abunde basmaya nektadasis ma tite malkuta meue sevillana aikana de basmaya. Muy buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Gabriel Villaboy y sean bienvenidos a este su canal Universo Abba, el canal del que hablamos sobre la figura del Maestro de Maestros, Jesús de Nazaret, pero el Jesús cósmico, el Jesús como enviado del Padre, el Jesús cuyo reino no era de este mundo. Bien, hoy hablaremos sobre una temática que me parece vital entenderla y profundizar sobre ella. Es sobre la figura, la naturaleza propia de Jesús, que ha sido tergiversada y manipulada a lo largo de los siglos. Entre esas manipulaciones y tergiversaciones hay una que es muy peculiar, que es en la que presentan a un Jesús como revolucionario, guerrero, ¿no? ¿Esto es así? Bueno, hoy trataremos de profundizar sobre esta cuestión. He titulado a este programa Jesús, el Maestro de Maestros, guerrero, salvador o enviado. Veamos. Como he dicho en otros programas, la naturaleza cósmica de Jesús no fue entendida en su tiempo, ni las generaciones más próximas a él, y muchísimo menos a lo largo de estos ya casi más de 2000 años de historia del cristianismo. No significa que a lo largo de todo este periplo haya habido seres que realmente se han acercado, han profundizado y han visto esa naturaleza cósmica de la que hablamos y postulamos en este canal. Bien, pero es importantísimo llegar a esa naturaleza cósmica interiorizando realmente cuál es el mensaje de Jesús. A Jesús se le ha querido presentar como un salvador de los pobres, de la pobreza. Y eso dio un paso más y llevaron a la figura de Jesús a enaltecerla como si fuese un gran revolucionario, ¿no? Como si fuese un guerrillero, ¿no? Por el otro lado, tenemos la figura canónica, la figura institucional de las diversas teologías, donde presentan a Jesús como un salvador. Guerrero, salvador. Personalmente, y como mantenemos en este canal, nosotros vemos la figura del Maestro de Maestros como un enviado, cuyo mensaje no tenía que ver nada ni con una violencia, ni tampoco con una salvación allá en otro mundo, como una entelequia, ¿no? Los defensores de la figura de Jesús guerrillero, de un Jesús revolucionario, de un Jesús ideológico, ¿no?, se basan en algunos logos y en algunas acciones que se han rescatado en lo que hoy en día denominamos el Nuevo Testamento, y en otros logos atribuidos pues a otras corrientes que no fueron rescatadas para conformar lo que es el canon oficial, ¿no?, oficial de la Iglesia cristiana. Bien, entre estos logos hay uno que siempre trae de cabeza, ¿no? Es cuando Jesús afirmó y afirma que no viene a traer paz al mundo, viene a traer espada. Claro. Lo ves así literalmente y casi te pones a ver a Jesús cerca de los celotes o de los esenios, ¿no? Es decir, unos grupos, unos movimientos realmente
revolucionarios netamente, como en el caso de los celotes, o medio místicos, medio revolucionarios, como es el caso de los esenios. Pero esto, vuelvo y repito, es ver a Jesús con los ojos de su tiempo, sin entender para nada esa naturaleza cósmica, esa naturaleza de ese ser que ha sido enviado para dar a conocer la buena nueva entre los hombres. La buena nueva entre los hombres nada tiene que ver con, ¿cómo lo diría?, con una salvación de las almas en un mundo muy cerrado, como es el mundo teológico, que fue construyendo la Iglesia cristiana a lo largo de los siglos, ¿no? Una vida que se reducía todo a apostar todo o nada en una encarnación. Eso es, aparte que es absurdo, es de mal gusto, si ese fuese el diseño de un creador al estilo de las iglesias cristianas. Inclusive, en los tiempos modernos, esa figura del Jesús revolucionario dio pie también a toda una corriente dentro del cristianismo, como fue la teología de la liberación, que realmente postulaba un llamado a las armas, como quien dice, cantidad de sacerdotes dejaron realmente los hábitos por empuñar las armas. Y si no los dejaron, de hecho, sí lo asumieron en sus corazones, y eso trajo y eso proporcionó más leña al fuego, porque realmente Jesús no vino a traer paz, como él mismo dice. Él vino a señalar tiempos. La primera venida del Maestro, su paso por este mundo, simple y llanamente era señalando unos tiempos y señalando las fuerzas, los caminos para poder superar esos tiempos que estaban ya llegando a su fin. Porque vuelvo y repito, el final de los tiempos nada tiene que ver con una extinción de la conciencia humana. Si lo quieren leer en otros términos, si lo quieren leer hasta en términos más científicos, entre comillas, las conciencias son información, y la información, por decirlo de alguna manera, ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Vamos aprendiendo. Las conciencias van evolucionando como siempre digo y mantengo, porque somos libertad pura. La conciencia es libertad de ser. Esa libertad de ser es lo que nos posibilita alejarnos de la fuente, alejarnos del camino, por decirlo de alguna manera, humanamente entendible, el camino del bien, de la rectitud, que no es otro que el del amor. Y su contraparte, el perdón. Bien, realmente cuando Jesús se refería a que venía a traer espada, era simplemente que te estaba señalando lo que señaló en otros momentos. Pobre siempre habrá hasta el final de los días. La pobreza, lo he dicho ya en otro momento, es el reflejo de una sociedad que fue incapaz, una sociedad humana que ha sido incapaz de encontrar el camino a su propia conciencia de ser. La espada de Jesús es el tiempo que ha de venir, no porque Jesús lo envíe, no porque el Padre lo desee o lo envíe, sino simple y llanamente es una consecuencia lógica del comportamiento humano. El ser humano necesita como colectivo, por decirlo de alguna manera, una ayuda sobrenatural o una ayuda cósmica para poder llegar a entender realmente lo que significa la dinámica de la vida en el cosmos. Lo necesita.
Eso no quiere decir que a nivel individual, en todas las culturas, en todas las creencias, esto no es una cuestión del cristianismo, ni nada por el estilo. Jesús vino a entregar el mensaje a todos los hombres, a todas las poblaciones humanas, a todas las geografías, a todas las fronteras. La espada de Jesús, como digo, señala tiempos. Esta humanidad está llamada ya a fenecer, a tener un cambio de conciencia, porque esta morada, esta tierra, este bendito planeta maravilloso, y que se lo están cargando por activa y por pasiva, ya necesita albergar en él millones de formas de vida con una conciencia humana depurada, abierta al cosmos, abierta al conocimiento, no abierta a la sed de poder, no abierta a la esclavitud, a la opresión de unos hombres sobre otros, en nombre de todo tipo de creencias e inclusive en nombre de Dios mismo. Esos tiempos de esclavitud ya estaban llegando a su fin con la llegada del Maestro de Maestros. Vino a señalar tiempos, señores, no vino, no sé, a dar a entender la naturaleza de Dios mismos. Porque ese conocimiento que llevará a la casa del Padre, ese conocimiento que llevará a la naturaleza, entre comillas, de Dios mismo, del Padre, de Abba, es un conocimiento que vendrá a posteriori, cuando ya la casa, la morada de los hijos de los hombres, realmente esté habitada por esas conciencias humanas que se han abierto al amor, que se han abierto al respeto, que se han abierto al conocimiento de sí mismas, que les lleva hacia adentro, y el conocimiento hacia afuera, conocimiento de eso que llamamos realidad, que va transformándose y se transforma a su vez en nuevas formas de creación, pero esto es otro cantar. Un Salvador Jesús, tal y como lo quieren presentar las teologías cristianas. Depende cómo lo miren, ¿no? Realmente, para los criterios de este humilde autor, más que un Salvador, simplemente él anuncia unos tiempos y unos caminos. La idea de salvación va asociada muchísimo a una forma de ver la naturaleza humana, inclusive una forma de ver los cielos, los infiernos, la misma figura del Padre, que nada tiene que ver con lo que vino a anunciar Jesús. La salvación en los términos cristianos vienen dados por una imagen de unos cielos por ahí, en algún sitio, con unos infiernos también en algún sitio, ¿no? Con una encarnación humana, una única encarnación humana, que, bueno, si pasan la prueba en este mundo y hacen lo que no Jesús vino a anunciar, sino lo que las diversas teologías e iglesias fueron diciendo a lo largo de los siglos, bueno, pues pasarás la prueba y estarás en ese cielo. Señores, está un poco fuera de lugar en nuestros días, ¿no? Realmente Jesús, por su propia boca, y realmente por lo que está representando su segunda venida, ha sido, como he dicho, un enviado con unas misiones un enviado con unas misiones muy, muy claras. Señores, el tiempo se está acabando. Entre otras cosas, está muy relacionado con sus parábolas, muchas de sus parábolas, donde hablaba de el padre que envía al hijo, ¿no? Envía al hijo porque realmente todos aquellos seres que han precedido a la figura de Jesús, pues hombre, poco o nulo caso le han hecho, inclusive al maestro, bueno, lo colgaron de un madero. Sin embargo,
la naturaleza propia del Nazareno, esa naturaleza cósmica, hizo que entre sus allegados, entre los elegidos por él, entre esas conciencias humanas elegidas por él, para sembrar su mensaje de amor y de perdón y del final de los tiempos, esa naturaleza cósmica hizo impregnar en esos seres, en esas conciencias humanas, una fuerza tan grande que realmente, sin comprender, siguieron su mensaje, sin comprender su naturaleza y sin comprender en realidad el mensaje que estaba sembrando el Maestro de Maestros. Realmente Jesús no ha sido un guerrero, ni siquiera un guerrero de la luz. La luz no necesita guerreros. La luz necesita conciencias abiertas al amor y al perdón. Ese término, que al final no deja de ser sino un término lingüístico, un concepto, tiene, el término de guerrero me estoy refiriendo, ¿no? Tiene un aroma aún muy relacionado con el trayecto de la propia Iglesia cristiana en este caso, ¿no? O sea, digamos que muchas iglesias necesitan esas figuras, esos soldados, esos guerreros, pero vuelvo y repito, y bajo mi humilde ser y con todo el respeto del mundo, la luz, el amor, no necesita realmente guerreros. Lo que necesita son gente, seres que se abran a su propia conciencia y con su ejemplo puedan transmitir ese amor y perdón que habita en las conciencias humanas, cuyas fuerzas, el amor y el perdón, son capaces de construir mundos maravillosos. Entiendo que se use el término de guerreros de la luz, pero vuelvo y repito, la luz realmente no necesita un guerrero, no necesita soldados. Lo que necesita son justamente seres abiertos al camino de la luz, seres que realmente superen esa conciencia que está atada a las creencias, que está atada sobre todo a esas creencias imbuidas, anegadas, atosigadas, esclavizada a un mar de miedo distintos. El miedo realmente es el que lleva al ser humano, a las conciencias humanas, a tomar muchísimas veces caminos errados, caminos que no lo acercan al otro, no lo acercan al Padre, sino que lo alejan. Pero es natural, inclusive la propia naturaleza de Jesús, encarnada como hombre, sentir miedo. Todos podrán recordar, recordar, los que lo han leído, los que conocen las Escrituras, el pasaje en Getsemaní cuando lo van a apresar. Así todo su calvario, todo ese dolor y sufrimiento que acompañó al enjuiciamiento de Jesús por parte tanto de las autoridades romanas de entonces como del Sanedrín, todo ese sufrimiento, Jesús, tras aquel periplo en Getsemaní, fue acompañado de una paz interna. Una paz que se puede ver reflejada en el rostro de la sábana santa. Pero Jesús, aún siendo un enviado, aún con una naturaleza ajena a la conciencia humana, conoce y vino a sentir lo que humanamente puede sentir cualquier conciencia en este planeta. Vino a sentirlo y a dejar las lecciones oportunas
para él. Por eso, repito, Jesús, bajo este humilde criterio, no ha sido ningún guerrero, ni tan siquiera es un salvador. Es un enviado de su reino, es un enviado por parte del Padre. Ese Padre que ese reino ya conoce, ya ama y obedece, no por temor, sino simple y llanamente porque ya han llegado a esas raíces del conocimiento de la figura de el Creador. Realmente Jesús tuvo que experimentar la vida humanamente para poder dejar lecciones hermosísimas al hombre ante los tiempos que debían venir. Ante esos tiempos que estaban ya anunciados, del final de los tiempos, que siempre, vuelvo y repito, no es el final de la conciencia, sino es simple y llanamente la depuración de esta casa, Jesús tenía que entender esa humanidad en carne propia, por decirlo de alguna manera entendible. Para muchos podrá sonar, no sé, a cuento de ciencia ficción, pero bueno, hoy en día ya los tiempos están dándose. ¿Por qué quieren ver al Jesús guerrero? Todos esos movimientos, grupos de personas, de ideologías que se apoderan de Jesús y lo presentan como el gran revolucionario, ¿por qué? ¿A qué se debe? Pues en mi forma de verlo está muy relacionada no solamente con el propio, como decía antes, con el propio trayecto de la Iglesia como un instrumento de poder. Recuerden ser de las cruzadas, recuerden la Santa Inquisición, la Inquisición, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre se asoció el mensaje del Nazareno a cierto tipo de fuerza terrenal, pero no porque el Jesús lo haya expresado, todo lo contrario. Todo lo contrario. Jesús siempre, si te dan una mejilla, pon la otra, y si no, pon el cuello, que te lo corten, da igual, porque podrás perder esta vida, pero es que tiene 50.000 por delante. Lo de 50.000 es un dato metafórico. La idea de asociar a Jesús con ciertos movimientos ideológicos, políticos, que en cierta medida justifican la violencia y la fuerza para implantar cierto tipo de modelo social, es más producto de una trayectoria social, sociopolítica, terrenal de la misma Iglesia que de la naturaleza cósmica de Jesús. Eso no tiene nada que ver una cosa con otra. Vuelvo y repito, en este canal postulamos que lo que han hecho de la figura de Jesús es monstruoso a través del tiempo. La Iglesia como poder simplemente ha usado y abusado del nombre de Jesús y de un mensaje prístino para crear unas estructuras de poder que realmente han hecho muchísimo daño a lo largo de la historia. Lo que no quita que dentro de sus instituciones haya grandes santos, pero también existen y han existido tremendos demonios. Por eso siempre a este autor no le gusta juzgar. Primero porque no creo en esos tipos de juicio. Segundo porque ante las creencias que son las que conforman cierto tipo de comportamientos, ante ellas, este ser humano que tienen delante, o este ser o esta conciencia que tienen delante, siempre antepone a esas creencias la conciencia que son. Como siempre digo, puedes estar en contra o condenar ciertas creencias, pero no al creyente, porque el creyente es una conciencia como tú, es una conciencia como cualquier conciencia del cosmos, es alguien que ha encontrado su conciencia de la conciencia que es. Otra cosa es que confunda esa conciencia con ese mundo de creencias que le han
inyectado, que ha heredado a través de la historia. Las conciencias son mucho más que todo el cúmulo de creencias que le han podido inocular. De ahí, si Jesús lo dijo por activa y por pasiva, ¿no? Tener fe, creer realmente es crear. Sois máquinas creadoras, las conciencias son máquinas creadoras de la realidad. Es la esencia del mensaje, una de las esencias del mensaje de Jesús. Si tuvieseis un poquito de fe, serías capaz de mover esa montaña, porque está en vosotros, sois capacidad de generar realidades. Otras formas de vida aún no la tienen. Van camino a ese despertar a la conciencia. Despertar a la conciencia en cierta medida es maravillarse de esa conciencia suprema que el reino de Jesús ya llama Padre y de la que todo forma parte. Pero esto es harina para otro programa. Entonces, ante la pregunta de Jesús, guerrero, salvador o enviado, este humilde autor se queda con la de enviado. Enviado a señalar unos tiempos y el camino hacia esos tiempos, que es las dos fuerzas que realmente mueven el universo, el amor y el perdón. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y perdonar una no, 50 no, todas las veces que hagan falta. Porque perdonar es volver a entrar en el camino de la conciencia. Cuando la gente se queda anclada al nivel de la venganza, al nivel del ojo por ojo, diente por diente, pues simple y llanamente queda anclada a sus egos, a sus creencias, la mayor parte fallidas, que realmente lo único que van a hacer es perpetuar ese dolor y sufrimiento que lo está carcomiendo. Jesús sabe, y de ahí que lo anunciase, que las conciencias humanas, la civilización humana, esta última humanidad, realmente se le agota el tiempo para poder, a nivel de conciencia, a nivel de singularidad, a nivel de persona, se les estaba agotando ya el tiempo para poder aprender, para poder saltar y poder permanecer en este hermosísimo planeta, en esta hermosísima morada. Uno puede pensar, no, 2000 años no son nada, 2000 millones de años no son nada. Y durante estos 2000 años de la primera venida del Maestro, ¿cuántas encarnaciones no pudieron tener una simple conciencia para poder ir afinando ese aprendizaje y realmente seguir habitando esta morada bajo otras reglas, bajo otro tipo de relaciones, bajo otro tipo de conocimientos, ¿no? Realmente el camino a las estrellas, en esa nueva morada, en esa nueva forma de relacionarse los hombres, está abierto. ¿Sí? ¿Ayudarán? ¿Cómo no van a ayudar? Si vienen ayudando desde el principio, como quien dice, ¿no? Desde que la conciencia humana, entre comillas, fue sembrada en este hermosísimo planeta. Otros tipos de conciencias cósmicas están ayudando a ese despertar. La segunda llegada del Maestro, la segunda venida del Maestro, será acompañado de esas conciencias cósmicas que ayudarán a los sobrevivientes, a los llamados, a los elegidos, ante su nuevo reto, ante ese nuevo comienzo de la civilización humana, ya como una civilización abierta a las estrellas. Este tipo de conocimientos que vino a sembrar Jesús no se pueden imponer.
Este tipo de conocimientos o nace en el propio individuo, porque ya está presta su conciencia para ello, y realmente pues se abre a ese mundo de amor, a ese mundo de perdón, a ese mundo de conocimiento, a ese mundo de hermandad, no porque se lo impongan, simple y llanamente porque emerge de su ser, emerge de su conciencia. Muchos son los llamados y pocos serán los elegidos, pero no es porque realmente haya un juego macabro por parte del Padre, por parte del reino de Jesús, ni nada por el estilo. No, más oportunidades. Esta no es la primera humanidad, ni la segunda, ni la tercera. ¿Ya? Pero los espacios físicos, las moradas, tienen unos procesos que están relacionados con, justamente, con la ciencia más pura y dura, ¿no? Con la materia, con esa energía que realmente se ha petrificado, se ha materializado. Pero esto es lo que canta. Ser un llamado a entrar en ese mundo o seguir vagando por este infinito universo en prisiones igual o peores que la tierra, que lo que hemos dejado sembrado, pues eso depende de cada conciencia humana. Somos libertad pura. Aprendes por ti mismo. Nadie puede exigirte. Es más, es que no solamente es que nadie puede imponer un aprendizaje, es que está llamado a no ser mío. Esto se puede leer en cualquier faceta del quehacer humano, del actuar humano. Un fumador deja de fumar cuando realmente él toma conciencia del daño que se está haciendo. Un alcohólico deja el alcohol cuando él toma ese tipo de conciencia, aunque le hayan dicho misa en copto, en latín o en cualquier tipo de idioma universal. Tiene que ser su propia experiencia de ser la que haga despertar a ese ser que tiene en sí. Esto está muy unido a los diversos modelos de Estado, de sociedad que se han construido a lo largo de los siglos. Realmente no han ayudado para nada al despertar de esas conciencias de ser de los individuos. Para nada. Todo lo contrario. Los distintos modelos sociales han servido como instrumentos del mal, con mayúscula. Un mal que, como ya he dicho en otras ocasiones, no es producto de la tierra. Ha sido sembrado en la conciencia humana, en la conciencia de los hijos de los hombres, pero no es un producto realmente de la tierra. Pero los distintos sistemas sociales han ayudado muchísimo a que el ser humano siga esclavizado a sus miedos y no sea capaz de abrirse a la conciencia que es. Jesús, el maestro del maestro, vino a señalar el final de esos tiempos. Y este humilde autor les está diciendo, les está anunciando que el maestro está a las puertas. No hay fechas, pero si ven un poquito más allá de lo que tienen delante, se darán cuenta que realmente esas señales, entre comillas, que el maestro dejó dichas, se están dando. Es más, por los vientos que soplan en estos tiempos de pandemias y demás, los escenarios se pueden poner más dantescos. Y esto es vital aclararlo, y lo quiero aclarar. Esto no significa que este ser humano, este humilde autor que tienen delante, esté deseando mal a nadie, ni por el estilo. Simplemente que es lo que tiene que pasar. Además, yo les invitaría a preguntarse si ustedes creen realmente que, tal y como está organizada la sociedad hoy en día, tal y como está organizado este circo humano al estilo romano, que empujan a las personas
ahí a luchar con tridentes, espadas, unos contra otros, si ustedes creen que realmente tiene una salida por los propios medios de la conciencia humana. Como diría el maestro, como dice el maestro, si estos tiempos no fuesen acortados, aquí no se salvan ni siquiera aquellos que han sido elegidos para ayudar a las conciencias humanas a despertar de su letargo. Y creo que todos estaríamos de acuerdo en la ingente capacidad que tiene el ser humano para ejercer la crueldad sobre el otro. Métodos de sufrimiento, de tortura, son espeluznantes como han ido creciendo a lo largo de la evolución de las sociedades humanas. Creo que estaríamos todos de acuerdo en ello. Bueno, la temática entre guerrero, salvador o enviado, vuelvo y repito, para este humilde autor es un enviado del Padre, un enviado de un reino que ya hace eones han encontrado el camino a casa, el camino hacia esa conciencia suprema de la que todas las conciencias del universo somos unas simples partes de ella, que a su vez contienen el todo. Somos como conciencias fractales. De ahí nuestra capacidad de crear. El ser humano todavía no se lo cree. El ser humano todavía está en el mundo de las creencias, de las apariencias. Bueno, por esta semana me despido, esperando que pasen una semana lo mejor posible, lo más feliz posible, que viajen hacia ese Jesús que todo ser humano, que toda conciencia tiene dentro de sí. No importa que comulgue o no comulgue con el cristianismo, no importa siquiera que haya nacido en esta última encarnación en el seno del cristianismo, ni nada por el estilo. Todo ser, toda conciencia que emane de ella el amor y el perdón, tiene a Jesús dentro de su ser. Tiene a Jesús dentro de su encarnación. Bueno, feliz viaje hacia ese mundo interno y, como digo siempre, hagan el bien, no miren a quién, y encontrarán a Jesús dentro de sus corazones. Feliz semana y hasta la próxima. Muchísimas gracias.